estás cansado de la vida, si estás cansado de soñar, sueños que nunca se realizan, abre tus ojos y ve la luz. Rinde hoy, rinde todo a Cristo. Él calma la ansiedad del corazón. Rinde hoy, rinde todo a Cristo. En Él está la vida y el perdón. Si en tu mente estás confuso, si en tu hogar hay disensión, necesita, Cristo la ofrece en su amor. Rinde hoy, rinde todo a Cristo. Él calma la ansiedad del corazón. Rinde todo a Cristo, en Él está la vida y el perdón. Él calma la ansiedad del corazón, en Él está la vida y el perdón. Él calma la ansiedad corazón, si en Él está la vida y el perdón. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Es en el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que dice en 1 de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Soy Ricardo Escobedo. Es un honor y un privilegio poder llegar a su hogar una vez más con la gloriosa palabra de libertad, la gloriosa palabra de Dios. Gracias a todos ustedes que nos han escrito con sus testimonios. Es un honor y un privilegio poder llegar a su hogar, estamos llegando también a muchos prisioneros que nos están escribiendo, dándonos sus testimonios. Sigan escribiéndonos. Estamos orando por ustedes. Diana y yo oramos por ustedes, y tenemos también un grupo, un equipo de intercesores en Centro Palabra de Fe que también están orando por ustedes. Hemos entrado en un tema glorioso, un tema intitulado Las naciones son nuestra herencia. Y nos quedamos en el último programa, ¿verdad? Viendo, y vamos a la escritura fundamental donde hemos tomado ese tema, Salmos capítulo 2, y vamos a continuar este estudio. Vamos a continuar viendo esta palabra gloriosa. En Salmos capítulo 2, versículo 6 al 8. Dice: pero yo he puesto mi rey, aquí está Dios el Padre hablando, pero dice: pero yo he puesto mi rey, refiriéndose de Jesús, no está refiriéndose a David, aunque es David el que está hablando aquí por el Espíritu Santo. Este salmo es un salmo del rey David. David era un profeta también. Y aquí está hablando a través del Espíritu de Dios lo que Dios está diciendo. Pero yo he puesto mi rey, dice Dios el Padre, sobre Sión. Sión es Jerusalén. Sión es la parte donde está el templo, donde estaba el templo en ese tiempo, ¿verdad? Y luego dice mi santo monte. En el programa anterior yo mencioné y enfaticé que este monte
no es de los palestinos, no es de ninguna otra nación. Este monte es de Jehová. Él mismo dice, mi santo monte. ¿Por qué? Porque es el lugar donde Dios escogió de todo Israel, de todas las tribus de Israel. Él decidió poner su nombre en el templo. Él escogió la tribu de Judá, donde estaba Judá, en esa parte de Judá, y escogió Jerusalén. Eso fue de Dios, eso fue la decisión de Dios. Él escogió Jerusalén, y ahí también Él escogió en el lugar donde Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, donde Dios le dijo, no lo toques, ¿verdad? Ahí en ese lugar, el monte Moriah, en ese lugar, santo monte, Sión, es donde Dios le dijo a Salomón dónde edificar el templo. Ese lugar fue dedicado a Dios y Dios ha escogido ese lugar para poner su nombre en ese templo. Entonces, cuando Él dice mi santo monte, se está refiriendo al monte donde está el templo. Ahora, Dios sigue diciendo, el versículo 7, yo publicaré mi decreto. Y luego aquí, el Hijo, el Rey, habla, aquí David, por el Espíritu Santo, ahora está hablando, está hablando de parte del Hijo. Dice, Jehová me ha dicho. Entonces no está hablando, David no está diciendo, Jehová me ha dicho a mí. No. Él está hablando lo que Jesús, y ahorita vamos a ver eso también, lo que Jesús dice, el Rey, el Hijo de Dios. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, sabemos de que no está hablando de David, porque David no fue engendrado por Dios. Ahorita vamos a estar viendo por qué está hablando así el Espíritu de Dios por David. El versículo 8 dice ahora el Padre a su Hijo, al Rey. Le dice, pídeme y te daré las naciones por herencia. Pídeme y te daré las naciones por herencia. Pues quiero que sepa que Cristo Jesús es lo primero que hizo cuando Él resucitó de los muertos, cuando Dios el Padre le declaró, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La primera cosa que hizo, porque por las naciones murió. Escucha bien, Jesús en la cruz del Calvario no murió solamente por el pueblo de Dios. Él no derramó su sangre solamente para la descendencia de Abraham. No, el plan divino de Dios. El plan divino de Dios juntamente con el Espíritu y el Hijo. Acuérdense las palabras de Jesús que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, el versículo 16. De tal manera amó Dios a los judíos. No. Dios ama a los judíos, pero no dijo de tal manera Dios ama a los judíos. Jesús dijo de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. El mundo se compone de muchas naciones. Ahorita no tengo exactamente la cantidad de naciones que existen. Ahorita yo sé que son más de 144, quizás más de 150 naciones que existen ahorita en este planeta. Hay muchas naciones. Cuando Cristo Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo, pudiera haber dicho, de tal manera amó Dios a las naciones, a todas las naciones, a todo el mundo, no solamente a una nación, no solamente a la nación de Israel. No, de tal manera amó Dios a todas las naciones, a todas las naciones, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Juan, por el Espíritu Santo, dice que Cristo Jesús murió por todos los pecadores. Eso es todo el mundo. Y si Cristo Jesús derramó su sangre por todos los pecadores y por todo el mundo, entonces Él pagó ya el precio. Él pagó el precio con su misma sangre, y por eso el Padre le dice, pídame las naciones, te las daré por herencia. Entonces Cristo Jesús, la primera cosa que le hizo el Padre cuando lo resucitó de los muertos, le pidió las naciones. Ahora,
la razón por qué le hemos puesto, Diana y yo, a leer estos versículos, cuál tema, qué es lo que podemos, cuál tema, título podemos ponerle a este estudio. Lo único que podemos pensar, y eso me bendijo a mí porque es una verdad, las naciones son nuestra herencia. Las naciones son nuestras. Yo sé que tú estás pensando y diciendo, un momento, pastor, la Biblia no nos dice a nosotros que nosotros hemos heredado las naciones. Ahí está hablando del Hijo, ahí está hablando de Jesús, que el Hijo de Dios, yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú, le está diciendo a su Hijo. ¿Por qué dice usted y se atreve a decir usted que las naciones son nuestras herencias, cuando verdaderamente las naciones son las herencias del Hijo de Dios? Bueno, yo sé que usted está pensando de esa manera, como muchos están pensando. ¿Por qué estoy diciendo yo de que usted y yo somos los creyentes, los cristianos? ¿Por qué estamos diciendo que las naciones son nuestra herencia? ¿Por qué? Por lo que la Biblia dice. Se lo voy a mostrar. Vamos a la palabra de Dios y vamos a aclarar esto. Las naciones son nuestra herencia. Vamos a Hebreos el capítulo 1. Hebreos el capítulo 1. En el programa anterior les había dado la referencia, pero no logramos leer esos versículos. ¿Por qué? Porque pues se nos acabó el tiempo y quise aclarar y quise regresar a Salmos 2. Vamos a Hebreos el capítulo 1 y vamos a leer los primeros 5 versículos, porque usted va a poder ver de que bien claro David por el Espíritu Santo se estaba refiriendo a este momento y a este tiempo cuando Dios resucitó a su Hijo de los muertos. No cuando nació en el pesebre, no cuando fue bautizado por Juan el Bautista, pero cuando lo resucitó de los muertos. Dice así, versículo 1 al 5, Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. Escuche bien. Dios constituyó a su Hijo heredero de todo. El Hijo de Dios ha heredado todo. El Hijo de Dios ha heredado todo. ¿A quién? Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, fíjese lo que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado hoy? Espérese un momento. ¿Dónde estaba esa escritura? ¿Verdad que leímos eso en el programa anterior y en el principio de este programa también? Salmos capítulo 2, el versículo 7, ahí donde dice, yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. ¿Verdad? Después de que le dice, pídeme las naciones y te las daré por herencia. Ahora vemos aquí que el profeta David, por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le pudo revelar, ¿verdad? David estaba hablando del Espíritu, pero estaba hablando de lo que iba a ocurrir en la vida de Jesús después de su resurrección. Dice Dios hablándole a su Hijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y luego el versículo sigue diciendo, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Le está hablando de Jesús. Ahora vemos aquí entonces cuando dice, tú eres mi hijo eres tú, hoy te he engendrado, y otra vez seré por padre, y él me será por mí hijo. Ahora, rápidamente quiero aclarar esto porque hay personas que no entienden
¿Cómo es de que Dios engendró a su Hijo? ¿Eso fue en el principio, antes de la creación del mundo? ¿O será cuando nació por la vientre de María? ¿Es en el momento cuando Dios le dice a él? No, escuche bien. Esto está de suma importancia que usted entienda esto. Porque ahora Cristo Jesús, ahorita vamos a ver estos versículos, pero quiero aclarar esto. La razón por qué dice, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado, eso se lo dijo después, cuando él estuvo en la cruz del Calvario. En ese momento hubo una separación de Dios, de Dios y el Hijo. Esa era la copa que Jesús le estaba rogando al Padre, que si era posible que no beber esa copa. Él sabía bien claro, él sabía que para poder, que en la cruz del Calvario, él iba a ser separado de su Padre. Nunca había sido separado, nunca de los nunca había sido separado el Hijo del Padre. Él había estado con el Padre y el Padre con el Hijo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios de todas las edades, por las edades de los siglos. El Padre y el Hijo siempre habían estado en armonía, siempre habían estado unidos, siempre el Padre estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre. Él nunca había conocido un solo momento apartado de su Padre. Así como Adán estaba en el principio en el jardín del Edén, cuando Dios estaba en Adán y Adán estaba en Dios y Adán estaba lleno de la gloria de Dios, así el Hijo y el Padre. Pero cuando entró en el pecado en el corazón de Adán, Adán fue separado de su Padre, la gloria de Dios se levantó. En ese momento, Adán murió espiritualmente. Cuando pecado entró a su corazón, él espiritualmente fue separado de Dios. Murió, espiritualmente murió. Dejó de ser hijo de Dios Adán en ese momento. La imagen de Dios que él tenía en su espíritu cambió a la imagen de Satanás, a la imagen de un ángel rebelde. Por eso el hombre ahora sin Cristo Jesús es mentiroso, es ladrón, es homicida, es adúltero, es pecador. Todo eso vemos en la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque no tiene la naturaleza en su espíritu, la imagen de Dios. Tiene la imagen del Dios de este siglo, de Satanás. Oh, pero cuando el hombre nace de nuevo, cuando tú y yo nacimos de nuevo, o no has nacido de nuevo tú, pero tú puedes nacer de nuevo, en este programa vamos a estar haciendo una oración. Porque así como cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, la Biblia dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Cristo Jesús no conoció pecado, pero él fue hecho pecado. ¿Para qué? Él probó y tomó el pecado por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que pasó cuando él fue hecho pecado? Espiritualmente, él también fue separado de su Padre. ¿Cómo sabemos eso? ¿Tendremos alguna referencia en la Biblia? ¿Tenemos alguna idea por decir? ¿O cómo pudiéramos decir? ¿Alguna indicación de que Cristo Jesús fue separado de su Padre? ¿O que su Padre se separó de su Hijo por 3 días y 3 noches? Sí. Jesús mismo en la cruz del Calvario, usted se va a acordar que una de las palabras que Jesús dijo fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa eso? ¿O usted cree que nomás estaba sintiendo desamparado, pero quizás Dios no lo desamparó? Quizás fue nomás algo emocionalmente. Quizás Jesús estaba sintiendo solamente que el Padre lo había desamparado. ¿Qué significa desamparado, hermanos? Desamparado, amparado, lámpara, luz. ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué has sacado tu luz? ¿Por qué te has alejado de mí? ¿Por qué? Eso es desamparar, es apartar. Cuando Cristo Jesús dice: Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, el Hijo, cuando el Padre puso en él nuestros pecados, el pecado no solamente afecta el cuerpo, el pecado afecta el espíritu. Y porque el pecado afecta el espíritu, porque el espíritu es separado de Dios, entonces la consecuencia de eso
el cuerpo también ahora tiene sus consecuencias. Enfermedades, muerte. La muerte vino al cuerpo físico porque primero vino la muerte al espíritu humano de Adán y de Eva. Nosotros nacimos espiritualmente muertos por causa del pecado. Pero hablando de Jesús, Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él estaba ahí extendido entre el cielo y la tierra, y Dios el Padre cargó en Él todos nuestros pecados. La Biblia dice también, Pedro por el Espíritu Santo dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero. Bueno, ¿por qué fue en su cuerpo? Porque su Espíritu todavía estaba en su cuerpo. Y cuando Dios puso en Jesús nuestros pecados, se los puso en su Espíritu. Y por sus llagas, Él nos sanó nuestras enfermedades con todo lo que Él sufrió en lo físico. Pero después de que su espíritu salió de su cuerpo y su alma, muchos dicen que Él fue el seno de Abraham, al paraíso. Bueno, la Biblia enseña que Jesús mismo dijo que así esta generación pide una señal. Esta generación perversa y malvada, dice Jesús, pide una señal, pero no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y así como Jonás estuvo en la vientre de ese pez, ¿verdad? Por 3 días y 3 noches, en las palabras de Jesús, así es menester que el Hijo del Hombre esté. Fíjese las palabras de Cristo, hermanos. Escucha bien. No dijo, así es menester que el Hijo del Hombre esté en la tumba. No dijo que es menester que el Hijo del Hombre esté en el sepulcro. Las palabras que Él escogió fueron estas, para aclararnos a dónde Él iba a ir. Él ya le estaba diciendo a la gente qué es lo que Él iba a hacer. Así como Jonás estuvo en la vientre de ese pez 3 días y 3 noches, así es menester que el Hijo del Hombre, hablando del mismo, esté, las palabras que Jesús escogió fue, en el corazón de la tierra. Cualquier persona que estudia la palabra y va al diccionario bíblico y pone ahí corazón de la tierra, ahí se va a dar cuenta con las definiciones y lo que enseña la palabra, que el corazón de la tierra es la región de los malvados, la región de los perdidos, la región del infierno. Es verdaderamente el infierno. Por eso el salmista, por el Espíritu Santo, esto es el Espíritu Santo también, viniendo sobre el rey David, que era profeta, cuando él dijo, descansaré, mi carne descansará, porque mi carne no verá corrupción, ni dejarás a tu santo Hijo en el Hades. Fíjese, él dice que no me dejarás en el Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades, muchos dicen que es el sepulcro. No, el Hades es el infierno. No dejarás tu santo Hijo. Mi carne no verá corrupción, ni tu santo Hijo, no me dejarás mi alma en el Hades. Eso es el infierno. Ahora, escuche bien. Ahí está Cristo Jesús por 3 días y 3 noches, y luego Dios el Padre lo justifica y le da, cuando Él lo justificó, 3 días y 3 noches, cuando Dios, el juez soberano, el juez de todo el universo, cuando Él vio el padecimiento de su Hijo, por 3 días y 3 noches sufrió las agonías del Hades por ti y por mí. ¿Por qué? Porque nosotros merecíamos ir al infierno por nuestros pecados. Pero por amor a nosotros, Cristo Jesús decidió voluntariamente ir y ser separado de su Padre. En ese momento Él dejó, yo sé que algunos no creen esto, pero la Biblia lo enseña. Él dejó de ser hijo de Dios por ese tiempo. 3 días y 3 noches no era hijo de Dios. Dejó de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestra condición de muertos espiritualmente también. Él llevó el pecado de todos nosotros. En ese momento el Padre lo desamparó, pero el plan de Dios era esto, de que todos los pecados puestos en Él, 3 días después, Dios lo justifica. Pablo dice por el Espíritu Santo en Timoteo que Él fue justificado en el Espíritu. Capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 16. Fue justificado en el Espíritu. Vivificado, dice, fue vivificado en el Espíritu. Justificado es porque Dios lo justificó. Cuando Dios justificó a Cristo, me estaba justificando a mí y a ti. Y cuando la Biblia dice que Jesús nació de nuevo, el primero de la resurrección fue en el infierno. Dios declaró, cuando Él dice, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado.
fue después de 3 días y 3 noches, cuando Jesús estaba en el infierno, es cuando Jesús resucita de entre los muertos como el primogénito Hijo de Dios. ¡Aleluya! Ahora, tú y yo, cuando nacemos de nuevo, también Dios el Padre nos dice, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado cuando naces de nuevo. Por eso me gusta el tema de los versículos de este programa. Todo lo que es nacido de Dios. Otra palabra para nacido es engendrado. Todo lo que es engendrado de Dios vence al mundo. ¿Cuándo fuiste engendrado? Cuando tú te entregaste a Cristo. Oh, querido amigo, tú necesitas abrir tu corazón a Cristo para que Dios también te pueda decir, hoy tú eres mi hijo. Hoy tú eres mi hija. Hoy te he engendrado. ¿Por qué no aceptas a Cristo? Abre tu corazón ahí donde estás. Haz esta oración. Dios, en este día he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te felicito. Hasta la próxima vez y despídete de Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecido. Soy feliz.